Tengan todos muy buenas noches. Este espacio que Gulder ha diseñado para todo el equipo de trabajo y las empresas beneficiarias de las actividades de prevención de riesgos, hemos dedicado especial interés al tema de plan de emergencia en razón de la importancia de esta herramienta en el proceso de gestión de riesgos. Entonces, bienvenidos a todos, que este espacio que hemos construido para ustedes pues permita importantes en el proceso de gestión y que se convierta ese plan de emergencia en una herramienta efectiva para gestión de riesgos. Vamos a estar atentos a los que están haciendo parte del proceso en la tarde de hoy, en la noche de hoy, y vamos a dar un pequeño espacio para que se vinculen los que hacen parte de este momento pues, de reflexión educativa. Edwin Julián Garzón Angarita se conecta en este momento a nuestra conferencia. Bienvenido. Bueno, vamos a ir dando inicio a esta reflexión. Yo sí quiero pues presentarme. Yo soy Alejandro López, soy administrador de empresas, estudio salud ocupacional, estoy finalizando mi formación como psicólogo y en la Cruz Roja Colombiana, por espacio de muchos años, hice parte de equipos de intervención en emergencias y, por supuesto, como facilitador de procesos de capacitación para manejo de emergencias y de primeros auxilios. En todo ese recorrido, en algún momento, cuando se crearon las ARPs, en ese entonces, por la ley 100, inicié un proceso de transformación de mi actividad institucional hasta las ARPs, con Sura, con Colmena, con Colpatria, y he estado estos 20 años acompañando empresas del eje cafetero colombiano y el norte del Valle en este proceso de intervención para emergencias. A mí, personalmente, me apasiona mucho el tema de emergencias por razón de todo el bagaje que a nivel personal he tenido en la intervención de emergencias. Y uno siente que cada que hace un rescate o cada que hace una intervención de solución de una emergencia, se puede haber hecho mucho desde antes, desde la prevención. Y por eso el plan de emergencias que plantea la legislación colombiana, pues es pues otra cosa que básicamente tener una herramienta útil para la gestión del riesgo. Vamos a empezar en este proceso trabajando todo el tema de lo que es la legislación. En legislación, Colombia hace un proceso importante de planificar a futuro lo que será el plan de emergencia y desde la ley novena se establece unos parámetros de diseño para los planes, pero en particular la resolución 1016 en su artículo 18 pues obliga a las empresas a tener un plan de emergencias y le plantea como tres escenarios: el plan preventivo, el plan pasivo y el plan activo de control. Básicamente es entender que haya los elementos tanto estructurales en la organización como en la parte de planificación, como en la parte de acciones, que hagan que cuando se presente emergencia, pues haya los recursos suficientes para hacer frente a este tipo de procesos. Luego, el decreto 1295 establece la formación de brigadas de emergencia como unos grupos de apoyo muy especiales, pues para que sean primeros respondientes en las emergencias. Y eso pues ya le da lugar a una herramienta que pienso que es de las más útiles en el plan de emergencia de una organización. En todo este proceso, pues Colombia hay que reconocerlo que es un país que por razón de condiciones geológicas, climatológicas, por su condición social de país ecuatorial, pues tiene una influencia
muy compleja a nivel de emergencias. Basta con ver la historia de los últimos 50 o 100 años en Colombia y usted podría relatar fácilmente 4 o 5 o 6 grandes eventos de emergencia en los cuales no solamente afecta el tema, digamos, de región, sino también de empresa. Y por supuesto las empresas hacen parte de ese entorno de emergencia y les causan un impacto muy importante en su productividad y en su rentabilidad. En esto, pues, se creó el decreto 919 de 1989. Ese decreto creó el Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Emergencias, pues, que fue un resultado de lo que el Estado se comprometió para darle trámite a un proceso como Estado frente al tema de emergencias. Pero luego, en el año 2012, se generó la ley 1523 y esa ley 1523 transformó el concepto de prevención y atención de desastres al tema de gestión del riesgo ante desastres. Eso no es solo una denominación de nombre, tiene que ver con la forma como el Estado colombiano asume y entiende la importancia de que la gestión de riesgos sea un proceso integral y no solo un proceso preventivo, curativo de una forma muy específica. También en el tema del decreto 1072, pues el decreto es muy claro, el decreto tiene una parte que es en el artículo 2.2.4.6.25 y lo llamó el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y de forma muy clara establece 13 puntos, 13 ítems que son absolutamente necesarios para que el plan de la organización sea lo que realmente se requiere. Y habla de lo que es la vulnerabilidad, la planificación de emergencias, los recursos de la brigada, y en su punto 13 habla de un elemento que es revolucionario, el tema del plan de ayuda mutua, que si bien hay unos intentos en el país de agrupar empresas para que trabajen de forma consolidada y coordinada, pues ya le da un parámetro de norma. Pero en toda esta línea de acción a nivel jurídico, pues aparece un último decreto, que fue un decreto casi navideño, fue el 20 de diciembre del 2017, tiene apenas unos 3 o 4 meses en proceso, decreto 2157. Y ese decreto lo que hace es reglamentar el artículo 42 del decreto 1523 del 2012. Ese decreto aún está en fase de estudio, es un poco difuso, a veces no entendemos exactamente de qué habla, porque está diciendo que los planes, de hecho le da un nombre muy largo, lo llaman el plan de gestión del riesgo de desastres en las entidades públicas y privadas. Ese decreto lo que plantea es que las empresas que por razón de su condición, su tamaño o su influencia en el sector donde están ubicados, pues se conviertan en sus planes, en planes de gestión de riesgo, que no es solamente el proceso de dar atención cuando ocurra, sino también que desarrollen acciones que involucren la reducción del riesgo de desastre por razón de su actividad comercial o su actividad de construcción. En principio, cuando leemos el ámbito de aplicación, pues habla de que sería para entidades del Estado, para grandes construcciones, para empresas que por razón de su actividad harían una afectación en la zona de influencia donde están operando sus procesos industriales. Yo seguramente creería que algo como lo que ocurrió con Ecopetrol, pues habla justamente de eso, de cómo la función corporativa o empresarial pues afecta a ese entorno que tenemos allí. Entonces, como ven, hay toda una batería, hay toda una serie de normas muy claras, muy expeditas en el tema de definir qué es un plan de emergencia, pero más allá del tema jurídico es el tema realmente de lo que significa el proceso de gestión de emergencia en las empresas. Yo particularmente soy muy estudioso del tema de cómo ha evolucionado en la línea de tiempo los planes de emergencia. Yo recuerdo que en mi época muy temprana en la Cruz Roja, por el año de 1983, ocurrió el terremoto de Popayán. Ese terremoto fue un terremoto muy complejo por razones, digamos, incluso religiosas, porque pues ocurre un Jueves Santo en la ciudad más religiosa de Colombia y ese terremoto fue un sismo superficial que afectó gravemente a Popayán, pero que afectó, pues, por fortuna menos a ciudades como Cali o el occidente colombiano. Cuando participamos de la atención de esa emergencia en Popayán, se diseñó a nivel de Cruz Roja Colombiana, entidades de socorro, pues todo un modelo de intervención para emergencias y creíamos que era suficiente, pero luego nos tocó intervenir en la emergencia de Armero. Lo que pasó en Armero
El 13 de noviembre del 85 fue realmente muy complicado, fue una región muy importante del país afectada por un proceso muy serio a nivel volcánico, eh, y nos puso a reflexionar sobre la importancia de que hubiese realmente un sistema donde el Estado fuera como el promotor y el coordinador de los esfuerzos institucionales en la parte de emergencias. Ya aparece, pues, como decíamos ahora, el decreto 919 del 89 como parte muy importante del proceso. Bueno, vamos un saludo a Lady Rueda que nos acompaña, a Natalie de Ama, a Luz Mary Lozano. Y este tema, como decíamos en los antecedentes, pues Colombia sigue siendo un país muy complejo. Yo recuerdo, después de lo de Armero pasa lo del río Páez, lo del terremoto del eje cafetero del 99, pero si uno se detiene a evaluar lo que son las emergencias corporativas o empresariales, pues es mucho más dramático. Yo a veces hago un balance de pensar cuántos empleos se pierden, cuánta productividad se pierde en las empresas por razón de emergencias que pueden haber sido superadas por un buen plan de emergencia. Entonces, yo quiero que este preámbulo a nivel como histórico y de legislación nos lleve a pensar que realmente sí vale la pena. Hay que reconocer que a veces, cuando acompañamos las empresas en la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el tema de plan de emergencia, aunque es un tema que la empresa lo ve como importante, no se le da la verdadera magnitud que tiene que darse en procesos de gestión corporativa y de sostenibilidad del negocio en línea de tiempo. Yo, como decía, pues soy administrador de empresas y también estudié salud ocupacional y por supuesto en ese orden, pues uno habla de lo que es la productividad versus la seguridad. Y aquí sí hablamos de una cosa muy importante y es que el plan de emergencias tiene que convertirse en una herramienta de gestión que le garantice viabilidad y sostenibilidad a la organización. Ese plan de emergencias podemos verlo en dos enfoques muy interesantes. Uno, un enfoque documental, que es tal vez, digamos que el centro del proceso, pero también un componente operacional, que es donde le da realmente la razón de ser al proceso de intervención de emergencias. El componente documental, pues hay muchas versiones, muchas versiones, perdón, de esos planes. Hemos conocido muchas, cada ARL tiene su propia forma de llamarlo y de tener herramientas de uso, pero en últimas el plan de emergencia tiene tres grandes componentes. Uno, un componente teórico donde se establece de forma muy precisa cómo es la empresa, con base en qué legislación se desarrolla el plan, y una caracterización de las condiciones básicas de empresa, de sector que hacen ese plan de emergencia. Lo segundo, y esto sí es muy importante, es el tema del diagnóstico, es decir, el estudio de las amenazas propias de la organización, su nivel de riesgo y su vulnerabilidad. Para eso hay metodología, la que a mí más me parece adecuada es el tema del diamante del riesgo, aquel rombo de 4 sectores que evalúa a nivel de colores, pues la incidencia de tipo de amenazas. Esa parte me parece a mí, en mi concepto personal, que la digamos, individualización, la parte de caracterizar de forma muy específica lo que es la empresa. Le dice cómo está esa empresa frente a sus eventos, sus sismos, sus incendios, accidentes operacionales, explosiones, emergencia con químicos y tal. Esa parte me parece a mí que es la que más requiere un poquito de análisis. Y de hecho, como decía ahora, en ese decreto 20 del año pasado, piden particular interés en la metodología